Este es uno de los anuncios de la Marató de hace unos años en el que explicaba pues una mujer que intentaba simular que fuese parapléjica. Y es uno de los motivos, de los objetivos que trabajamos en el laboratorio. Y es intentar visualizar o imaginarse qué pasaría si yo estuviese parapléjico o que yo estuviese encerrado en un cubo de cemento. Y fijaos cómo hay una restricción de la libertad. Esta libertad tan preciosa y tan académica y tan conceptual de que uno puede pensar lo que quiera, pues resulta que si tienes una desconexión entre el cerebro y el cuerpo, esa libertad queda cohibida o queda abortada, porque mi cuerpo no responde a lo que yo quiero hacer. A mí solo pensar que estuviese dentro de ese cubo me genera claustrofobia y me produce ahogo. Pues lo que os voy a explicar van a ser una nueva visión, un nuevo paradigma, como comentabas antes con la física o la mecánica cuántica. Pues hay un cambio de paradigma en cómo visualizamos y cómo entendemos que es la médula dentro del cuerpo. Y este cambio de visión nos permite hablar de unas nuevas estrategias que estamos muy convencidos que en muy breve van a tener un impacto y una repercusión social. Pero para empezar empiezo con esta película, una escena de John Ford de 1957. Se titula Escrito bajo el sol, en el que el bueno de John Wayne es un sargento un tanto atormentado, muy enamorado y tiene un accidente medular. Stig, ¿qué? No me muevas, Mickey. No puedo. La espalda. No siento nada. Llama al hospital. Al hospital naval. Bueno, han pasado dos cosas que son muy características. La primera es que ha sido un accidente espontáneo, algo que no se puede predecir, que nos puede pasar a cualquiera. Y la segunda que fijaos, es que no puede sentir nada de la espalda. Ha habido una desconexión sensorial entre lo que va a ser el cuerpo y luego pues el cerebro. Y fijaos también lo que explican de que si hay un accidentado en la carretera, no le quitéis nunca el casco. Y aquí le está pidiendo lo mismo a su mujer. No me toques, no me muevas, no sea que tenga alguna vértebra rota y que tú me muevas, aún la desplace más y me la incruste dentro de la médula espinal. La cuestión es que al cabo de un poco tiempo llevan al bueno del sargento al hospital. ¿Sabe en qué berenjenal está metido? No. ¿Y tú? Sí, porque lo he estado estudiando toda la noche y se lo voy a explicar. Bueno, anda. Explícamelo. Enseguida. Fíjese. Esto es la espina dorsal. Es como el cable principal de cualquier circuito trifásico. Sí. Y cuando usted rodó por la escalera, averió 5/6 partes de él. ¿Y se puede empalmar? ¿Qué? Que si se puede empalmar. Ah, esos pesimistas que andan por aquí le dirán que no, pero yo le aseguro que usted podrá. ¿No decía el manual que no se podía empalmar el cable del timón? Solo queda una sexta parte. Cierto, pero nos bastará con esa sexta parte, porque le enseñaremos a transmitir toda la carga eléctrica a los circuitos de alimentación. ¿No ve que esos médicos no han visto en toda su vida reparar un cable de un alternador? Es cierto. Doctor, ya lo ha oído. Él me da esperanzas. Lo he oído. Sí. Bueno, los doctores son siempre muy pesimistas. Esto es verdad. Pero fijaos que aquí John Wayne ya introduce dos conceptos claves. Uno es empalmar. Vamos a empalmar la médula espinal. Si son cables, ¿por qué no hacemos una chapucilla y un empalme y simplemente vuelve a estar todo conectado? Y la segunda idea que introduce es el concepto de, bueno, pues quizás te has cargado una gran cantidad, mi lesión, por desgracia, pero hay un pequeño remanente de neuronas que pueden reaprender a lo que las que han muerto o han degenerado realizaban. Van a ser dos conceptos diferentes que son los que yo voy a tratar hoy. La cuestión... Ya. Fijaos, este esquema ilustra lo que es la médula espinal y luego lo que va a ser una lesión. En la parte izquierda tenemos el cuerpo y el cerebro que está en rosa y esta médula espinal en amarillo. Imaginaos que hay todo de neuronas, que las neuronas las tenemos al lado en verde, que forman un circuito. Es decir, que desde que yo muevo algo, primero tiene que haber un procesamiento en el cerebro de planificación del movimiento, de mirar las consecuencias de qué pasa si yo hago este movimiento y luego enviar toda esta información hasta los músculos. Y toda esta información va de neurona a neurona. Primero hay un cuerpo celular que tiene un axón muy largo, que son estas barras verdes, y esta barra verde baja por la médula hasta hacer contacto con otra neurona. Y así sucesivamente hasta finalmente llegar al músculo.
de tal forma que he conectado yo mi cerebro con el músculo y lo puedo mover. Y forma inversa, yo puedo sentir la presión en los pies o el movimiento, porque va información por las neuronas desde el cuerpo hasta el músculo. Entonces, fijaos qué pasa, esto es una imagen de una autopsia. Tenemos la médula espinal en medio, que es blanca, con una zona marronosa o grisácea, y luego la columna vertebral. Lo que le ha pasado a John Wayne es que al caerse, por ejemplo, ha habido se ha roto la columna vertebral y estos pedazos de hueso se han incrustado en la médula, que es el sistema nervioso. Y al haberse incrustado han producido la degeneración o la muerte de muchas de esas neuronas del circuito, de tal forma que está parcialmente desacoplado. Pero es que además no solo hay neuronas en la médula espinal, sino que también hay muchas de esas barras verdes que hemos dicho que se llaman los axones, que conectan una neurona con la otra. Claro, es casi peor cargarse estas conexiones que las neuronas en sí. Las neuronas siguen vivas, pero están desconectadas, de tal forma que el circuito es inoperante. Y lo que se demostró ya hace muchos años, bueno, no tantos, 20 o 25, no es mucho, es que fijaos que esas neuronas verdes o esos axones verdes, tan pronto se encuentran con esta cavidad, que es este agujero que hay en medio, fijaos que lo que pasa es que el axón se colapsa, no lo rodea, ni tampoco es capaz de atravesar esa zona de lesión. O sea que hay todo mecanismos biológicos para que cuando se genera una lesión va a impedir que las neuronas o sus axones regeneren o que atraviesen esa zona de lesión. Por eso la paraplegia es crónica. Son lesionados medulares que tienen una lesión que va a perdurar a lo largo del tiempo. La película es de 1957, que es cuando la filmó John Ford. En el mismo año, por ejemplo, aparecía este único artículo sobre regeneración medular. Y era un trabajo de Campbell en el que a unos animales les hacía una lesión, eso es la médula espinal, y esta zona grisácea de medio era la zona de lesión. Pues por aquel entonces ya pensaban, bueno, lo que tenemos que hacer es reconectar el gran cerebro con la médula espinal, y como esos axones son incapaces de cruzar la zona de lesión, pues vamos a intentar poner una serie de tubos, por ejemplo, que tengan una serie de propiedades adhesivas que permitan que los axones pues, se enganchen al tubo y que crezcan. Y esto es lo que ellos llamaron los axones, estos filamentos grisáceos, que ahora ningún laboratorio del mundo lo aceptaría, porque sí hay fibras, pero nadie dice que sean axones o no. Esto hace 60 años. Pero el concepto básico era la reconectividad, que es la idea intuitiva. Yo he dañado la médula espinal y yo tengo que regenerar los axones, que me reconecten de nuevo el gran cerebro con la médula espinal por debajo de la lesión. Y así yo podré estar bajo el control de mi gran cerebro. Y es una de las terapias que más se ha invertido y de las terapias en las que más experimentos se están realizando. Y la base, el fundamento principal, es lo que ilustra estos dibujos. De nuevo en verde es el axón y lo que sucede es que en la zona de lesión pues, se han generado todos estos mecanismos de inhibición. El no vamos a dejar pasar los axones. Porque de repente aparecen todo de proteínas y aparecen todo de señales que el axón, como salía en la imagen anterior, no solo no puede cruzarlo, sino que se retrae y se colapsa. Bueno, pues de forma intuitiva uno piensa, bueno, pues ¿por qué no diluyes esta zona de lesión? ¿Por qué no eres capaz de poner algún tipo de fármaco o de célula madre o de algún tipo de molécula que inhiba o que bloquee o que degrade a todas estas moléculas que son inhibitorias? Pues sí, esto se ha demostrado. En tanto tú has podido modular o manipular tanto las neuronas como el ambiente medular, hay muchos axones que han crecido. Y esto se ilustra en este experimento de hace 2 o 3 años en un laboratorio de Harvard, en el cual, de nuevo, fijaos, esto es el cerebro en gris de un roedor y veis estas rayas rojas que van desde encima, desde la lámina más superficial del cerebro, donde están las neuronas corticales, las que nos hacen controlar nuestros movimientos, y esos axones en rojo bajan por la médula espinal. En la imagen de arriba de la izquierda es la médula espinal del roedor. Fijaos que hay una zona de lesión donde está el asterisco y los axones que vendrían del cerebro, que es donde estaría la pared, pues están creciendo, pero tan pronto encuentran la zona de lesión, paran, tal como señalaba la imagen de antes. Pues estos investigadores han podido manipular genéticamente una proteína que resulta que favorece el crecimiento. ¿Y qué ha pasado? Que en otros grupos de animales que tenían esta proteína manipulada, fijaos, ahora en la imagen de la derecha, cómo los axones, en rojo de nuevo, han sido capaces de cruzar la lesión, han sido capaces de regenerar. Éxito sin precedentes. Muchísimos axones regenerando. Lo que pasa que si lo pensáis, a ver cuántas ventajas y cuántas desventajas podría generar esto.
La primera es, ¿cómo sé yo que ese axón regenerativo ha ido a contactar con la neurona que le toca y no con otra? Esa es la primera. ¿Cómo sé yo que ha llegado al punto que tenía que llegar y no se ha quedado a medio camino? O sea que la regeneración tiene muchísimas cosas que van a ser complicadas. Pero sobre todo, tal como explicaba el amigo de John Wayne, ostras, esto son unas imágenes de una médula espinal, de una autopsia de un paciente, y la zona de lesión son la columna céntrica, en que hay una cavidad, todas las neuronas y todos los axones hayan muerto, pero hay mucha zona preservada. Es lo que él decía de la quinta parte de la sexta parte preservada. Pues ¿por qué en vez de hacer reconectar y en vez de regenerar, por qué no intentamos que esos axones que han estado preservados, esas neuronas que aún forman parte del circuito, por qué no las reenseñamos a hacer la función que realizaban las que han muerto? Claro, hay personas que tendrán una lesión tan sumamente grave en que muchísimas de esas neuronas y axones se han muerto. Va a ser muy difícil, pero quizás no todas lo han hecho. Y ahí se abre de nuevo una nueva ventana. Y esa ventana es lo que en inglés, uno de los términos que usamos mucho en la universidad es el misconception. Una misconception es una idea equivocada. Y si os fijáis, es terrible las ideas equivocadas, porque en mi árbol del conocimiento todas las ideas siempre se basan en alguna previa. Y si las ideas que están en la base ya están erróneas, todas las que vienen encima de ellas también lo van a estar. No digo que las ideas sean malas, ni mucho menos, sino que su interpretación puede no ser la correcta. Por ejemplo, esta es una imagen de un catedrático de la University of South California, Larry Swanson, que es una eminencia en el campo. Y simplemente está ilustrando el volumen y el porcentaje que ocupa en el cerebro de un roedor, en la izquierda, y en el de un humano, los diferentes componentes del sistema nervioso. Lo primero que nos llama la atención es, ostras, en la rata, en los roedores, la médula espinal ocupaba el 30%, es esta barra blanca que va desde el cerebro, mientras que en humanos es el 2% del volumen. Ostras, en la ratita, la corteza cerebral, que está en rosa, ocupa un porcentaje pequeño del gran sistema nervioso, mientras que en humanos es la gran mayoría. Y esto nos hace pensar en que ya tiene que haber una jerarquía funcional. Nosotros somos muy humanos, y esto no lo pone nadie en duda, porque tenemos una gran corteza. Nadie lo pone en duda. Y como tenemos una gran corteza, hemos podido desarrollar habilidades motoras, el uso de las manos, que eso cualquier antropólogo y evolucionista ya lo relaciona con la evolución cultural, el uso de instrumentos, la tala de árboles y enviar sondas al espacio. Todo viene por el desarrollo de nuestra cognición. Pero eso, como os voy a intentar explicar, no viene en deterioro de otras funciones. Porque la imagen que tendríamos sería en que si fuésemos una marioneta, teníamos el gran cerebro que controla el movimiento de esta marioneta y el músculo, la marioneta en sí. Y que la médula no es más que estos hilitos o estas cuerdas que conectan el uno con el otro. Claro que tengo que regenerar. Claro que tengo que hacer que esos axones hagamos lo imposible para que crezcan a lo largo de la lesión. Porque es mi cerebro el que tiene que controlar cada uno de las funciones de mi médula. Pero os voy a explicar una serie de experimentos que realizamos en Los Ángeles. En algunos yo participé, en algunos otros no, que ponen en jaque a esta premisa, la regenerativa. Este es el cerebro de un roedor. Veis que en la parte superior está el cerebro y hay unas manchas amarillas que son todas las neuronas que proyectan o que envían su axón a la médula espinal. Son las responsables de que yo mueva las piernas, los dedos, que tenga movimientos peristálticos en el estómago, que pueda o no pueda hacer pipí. Todas están allá. Pues imaginaos que yo hago una sección experimental transversal. Puedo exponer a la ratita, también es un poquito sádico, pero todo bajo un súper estricto control ético. Nadie le interesa que nadie esté mal, y esto también lo quiero dejar muy claro. Nosotros los primeros no queremos trabajar con animalitos que estén sufriendo. Pero somos capaces de hacer una sección en la médula y de desconectar el cerebro de la médula espinal. Es una ratita que va a ser parapléjica. Y podemos poder estudiar la fisiología y la anatomía y el comportamiento de esta médula y de esta ratita. Pero aquí la gran diferencia es que hemos puesto 2 electrodos encima de la médula espinal. 2 electrodos que van a dar una corriente eléctrica. Aquí veréis que la ratita está encima de una cinta rodante, la ratita está sujeta por un arnés y pues es incapaz de mover las piernas. No obstante, cuando damos el estímulo eléctrico, fijaos lo que pasa.
Va, yo os dejo un segundo para que vosotros formuléis vuestra propia hipótesis. ¿Qué debe estar pasando? Pues lo que creemos que pasa, bueno, no creemos, es una evidencia de lo que sucede. Es que en la misma médula espinal, simplemente habiéndola neuromodulado, simplemente sabiendo cómo activarla, la médula espinal posee ya la propia información para realizar un movimiento tan complejo como caminar. Yo os propongo que hagáis un experimento hoy al salir del aulario, y es que cuando estéis hablando con vuestra pareja, fijaos cómo movéis las piernas al caminar. Nadie se fija en la flexión ni en la extensión de la rodilla, ni en el desplazamiento de la cadera, ni en el cambio en el centro de gravedad, en si hay o no un pequeño bache en la calzada, porque como estoy hablando, yo me estoy fijando en muchas otras cosas. O sea que al cerebro le interesa relegar esa información a la médula espinal. Ya te encargarás tú. ¿Y cómo lo hace? Pues teniendo un substrato biológico, teniendo un circuito medular, un circuito de muchas neuronas. Claro, si hemos tenido una sección completa y una lesión, estamos desconectando el interruptor de encendido y de apagado, y aún más el de modular. Ojo, ves con cuidado con el agujero, o ojo que te desplazas. Pero esto es un principio increíble, porque entonces podemos intentar desarrollar terapias que usen ese substrato medular, ese circuito medular independiente del cerebro, para realizar una función. Así pues, ya estamos en un cambio de paradigma. Ya no quiero regenerar, ya no quiero subordinar a mi médula espinal de mi gran corteza de mi cerebro. Ahora lo que tengo que hacer es hacer una restitución funcional. ¿Cómo puedo yo, en ausencia de regeneración, reactivar ese circuito que está en la médula para desempeñar esa función? Este es un trabajo espectacular de John Donoghue, que está en Brown University. Esta mujer mayor tiene implantado una serie de electrodos en el cerebro y es una mujer que es tetrapléjica. Esta mujer está pensando cómo mover el brazo robótico. Es decir, aquí ha habido una restitución funcional y ella es capaz de pensar en voy a mover mis brazos, y estos electrodos están registrando la actividad de su cerebro que está pensando en cómo mover los brazos. Y estos electrodos han decodificado toda esa información que se le envía a un robot. Y el robot está haciendo exactamente lo que la mujer está pensando. Aquí no hay ni regeneración, ni plasticidad, que es otro concepto increíble. Aquí hay una restitución funcional. La mujer es capaz de coger la botella de agua, seguramente. Y lo hace a partir de una interfase cerebro-máquina. Ahora ha habido desarrollos en que, en vez de que mueva un robot, esos electrodos están acoplados a su propio músculo, a su propio brazo. De tal forma que los electrodos registran la actividad de tu cerebro, quiero mover el brazo, que le envían la información a los electrodos que están en los músculos, y estos se mueven pensando en lo que yo quiero hacer. La médula espinal sigue dañada, pero la función recuperada. Ahora bien, aún estamos a años cuánticos de que esto pase. ¿Y por qué está todavía muy lejos? Porque la tecnología aquí es muy complicada. Pero no solo la tecnología, cualquier ingeniero que trabaje en interfaces dirá, bueno, que los electrodos no se rompan, ni que se tuercen, ni que también haya una reacción inflamatoria del electrodo en el cerebro. Pero es que además el paciente ha de reaprender a cómo pensar para que los algoritmos sean capaces de registrar toda esa actividad. Pero otra de las terapias, y aquí sí que voy a incidir más, es el concepto de neuromodulación. Este es un paciente que viene del mismo laboratorio, el estudio, del laboratorio de Reggie Edgerton en Los Ángeles, con el cual he estado trabajando, que después de 30 años de trabajar con los modelos animales, pues han dado el paso a decir, ya tenemos muy claro cómo sucede, ya entendemos los mecanismos, yo creo que ahora es el momento de intentarlo en pacientes humanos. Esta es una persona desde Estados Unidos, que es parapléjica y es incapaz de mover las piernas. Y siguiendo el estudio de los animales, le han implantado 2 electrodos en la médula espinal. Lo que va a hacer es va a intentar mover su pierna y luego encenderá el estimulador e intentará moverla de nuevo. Stimulator's off. Off. Left leg up. Intento levantar la pierna. Left leg down. Now the stimulator's on. Left leg up. Left leg down. Ya. Right leg up. Still. Right leg up. Right leg down. Right toe up.
leg up, left leg down, left leg up, left leg down. Sí, sí, es un paciente parapléjico, ¿eh? Entonces, aquí estamos, como comentabas antes, en un cambio de paradigma. ¿Cómo puede ser? Hay varias ideas muy complicadas ahí detrás. Uno es que el movimiento no viene producido por la estimulación eléctrica. No es que yo dé un estímulo eléctrico y él se mueva, sino que el estímulo eléctrico lo que está favoreciendo es que esas redes neuronales que están por debajo de la lesión se activen. Pero si él es parapléjico, ¿cómo es capaz de mover la pierna de forma voluntaria? Pues seguramente ya lo explicaba antes John Wayne, porque quizás no todos los axones, no todas las neuronas han estado dañadas. Quizás hay un pequeño remanente que está preservado en la zona de lesión y que la cruza y que la atraviesa. Pero la cantidad de información, la cantidad de electricidad que pasa es insuficiente para activar ese circuito que está por debajo de la lesión. Simplemente tengo que ayudarlo un poco, simplemente tengo que darle un poquito de cantidad de corriente, un poquito de neuromodulación para que toda la información que baja desde el cerebro sea capaz de activarla. Claro, si uno piensa si esto es real tal y como tenemos estas evidencias, ¿cuántas personas que van en silla de ruedas tienen realmente la posibilidad de moverse? Pero que a nivel espontáneo, a nivel natural, no tienen esa cantidad de información que pueda cruzar la lesión. ¿Para qué necesito regenerar? ¿Para qué tengo que poner células madre y proteínas y factores tróficos o bloquear o degenerar cualquier cosa? Si lo tenemos todo dentro, es simplemente abrir una ventanita y ver cuál es tu potencial. Y eso es a lo que nos dedicamos. Pero aquí en Barcelona, imaginaos lo dramático que es ser parapléjico, pues imaginad durante un segundo ser tetrapléjico. Un nene que se ha caído en una piscina, un accidente de moto, y de la forma más platónica posible, tenemos un alma que está encarcelada en un cuerpo inerte. Ahí sí que no hay libertad de movimiento. Pues que resulta que la médula espinal que controla los brazos nada tiene que ver con la que controla las piernas. Y eso es lo que trabajamos en Barcelona, en cómo intentar, en los modelos animales y luego también en pacientes, la recuperación de la destreza manual, siguiendo este principio de la neuromodulación, de la restitución funcional, cómo podemos, en ausencia de regeneración, que personas o que animales lesionados a nivel cervical pues puedan volver a hacer uso de la mano. Obviamente no va a ser para dibujar, como hace Escher en este dibujo, pero para controlar un joystick o para poder controlar, simplemente poder apretar botones y que te dé cierto grado de libertad. Pues, por ejemplo, tardamos muchísimo en entrenar a estas ratitas. Ella ahora va a cámara lenta, pero lo que hace es extender la mano por fuera de la ventana, coger un chocolate y comérselo. Y este es un movimiento que replica muy bien, como veréis luego, al humano, porque requiere de muchísima destreza. Es un movimiento muy fino y además es voluntario. Si la ratita no quiere, la ratita no come chocolate. Pero es que además podemos obtener el tejido, y aquí vemos una sección de una médula espinal con todas las neuronas en verde, para luego poder ver quiénes son las responsables de realizar o no ese movimiento. Por ejemplo, este es un trabajo también de neuromodulación. Una serie de ratitas tuvieron una lesión, veis esa cavidad que hay arriba, y hicimos 10 semanas más tarde esta prueba de coger chocolate con las manos. Les vamos presentando el chocolate y ellas intentan extender la mano y hay veces que lo cogen, hay veces que lo cogen y se lo comen y hay otras veces que lo cogen y se les cae. Ahora estamos estimulando la médula espinal. Le estamos dando poquísima corriente eléctrica, pero estamos facilitando que esos circuitos que están por debajo de una lesión sean más activos. Y fijaos cómo el animal ha ganado muchísima destreza y se le caen muchos menos. Pues aquí nuestra gran pregunta es cómo tenemos que estimular. ¿Cómo te puedo dar yo patrones de corriente sin que te molesten, sin que te incomoden, sin que interaccionen con otros circuitos, la postura, la locomoción, como decía antes, el control urinario, solo interaccionen con el de agarrar objetos de chocolate? Y lo interesante es que por muy diferente que sea el cerebro y la médula espinal de unos roedores de los nuestros, mantienen unos puntos primitivos en común y hace que todo el trabajo sea translacional, que no se quede en un trabajo académico, sino que cualquier cosa que podamos descubrir o que podamos entender la podemos trasladar a los pacientes.
Y esto está aquí Yuri Gerasismenko, que es uno de los profesores de San Petersburgo del Instituto Pavlov, con uno de nosotros del equipo, en los que estamos poniendo a punto una serie de estimulación cervical y tenemos que aprender cómo se modula y cómo se dan los trenes de corriente y dónde aplicarlos. Porque a diferencia, y aquí sí que estoy mirando el futuro, a diferencia de implantar electrodos crónicos o los que están en el cerebro, los que están en la médula, fijaos que tuviésemos un estimulador portátil que lo pudiésemos llevar a casa y que pudieses neuromodular a diferentes tiempos y en diferentes localizaciones, porque los electrodos son pegatinas. Quizás ahora tengo que estimular en un segmento concreto, pero al cabo de un tiempo recuperado y necesito que estimular en otro. Imaginaos que la estimulación no tiene un efecto agudo solamente cuando estimulo, sino que tiene un efecto acumulativo. Quizás yo puedo neuromodular y estimular mientras realizo movimiento o no, mientras estoy descansando, no lo sabemos. Pero lo que sí que tenemos claro es que la estimulación y la neuromodulación hace que reaparezcan movimientos que antes no habían, como la persona que movía la pierna, y que luego es una intervención que es muy poquito invasiva, porque ahora se están desarrollando modelos de cómo estimular desde la piel. Y por último, y creo que es la más bonita de todas, es que me siento súper contento de formar parte de un equipo así. Primero de todo porque es un grupo translacional. Empezamos con las ratitas en la autónoma y todo nuestro trabajo está en conjunción con lo que desarrollan en el Instituto Woodman, con los clínicos. Y la segunda porque es multidisciplinar, que esto es otra tendencia en la ciencia. Personas que tengan una formación muy distinta y que aporten cada uno de ellos un punto de visión y una formación que nadie más tiene. Por ejemplo, África, que trabaja conmigo en el laboratorio, ella trabaja sobre todo en la motivación. Justamente por lo que decían aquellos pesimistas con John Wayne, pues quizás la reparación no consiste tanto en reparar, sino en creer que yo puedo mejorar. ¿Y cómo se trabaja eso? Me lo explicará ella. También está Cristina trabajando con aprendizaje y memoria. Ostras, si yo tengo que reaprender cómo moverme, seguro que no es como tenía el circuito antes de la lesión. Es un punto de vista diferente. Olaya está haciendo su tesis, está trabajando en toda la plasticidad y en toda la estructura. ¿Quién da las órdenes y quién las recibe? Y si estás neuromodulando, ¿quién va a ser el efector de esa plasticidad? María, que es bioingeniera, está trabajando con todo el análisis de datos, porque es como si fuese un volcán, la neurofisiología. Y con todas las señales que obtenemos de la electromiografía, que no he enseñado ninguna, pero nos permite saber cómo funciona y cómo está organizado el sistema nervioso por dentro. Dani es ingeniero de telecomunicaciones. Sí, hay un telecos trabajando con nosotros, porque el telecos lo que va a hacer es poner a punto todo el sistema de instrumentación para poder registrar qué estimulas, cuándo estimulas, qué registras y cómo lo sincronizas todo. Y Mireia está trabajando en temas de histología y de anatomía y cuáles son las vías y cuáles son las neuronas. Y en el otro lado, en el Instituto Woodman, Joan Vidal es el cap de la unitat de lesionats medulars, que es clínico, que conjuntamente con Hatice y con Jesús Benito pues son los neurólogos que evalúan y testan y siguen a los pacientes. Eloy pone a punto todos los sistemas de registro de estimulación, toda la ingeniería. I després està Josep Medina, que és el cap de la unitat de rehabilitació, que conjuntamente con Loreto y con Ignasi son los que trabajan en el día a día con los pacientes. O sea que empezamos con un bioquímico o una bioquímica y acabamos con un fisioterapeuta. Thank you very much.